La mansión silenciosa parecía un mausoleo de soledad. Ernesto Salvatierra, paralizado de cintura para abajo, miraba el mundo a través de sus ventanas gigantes, donde el jardín yacía olvidado, sin manos que cuidaran sus raíces. Sus ojos reflejaban el desencanto de quien perdió no solo la movilidad, sino el respeto de su propia familia y amigos. Nadie lo llamaba ya. Los mensajes se acumulaban, ignorados. La fría indiferencia del personal se convirtió en un muro que lo aislaba más que su silla. Eléctrica. ¿Qué sentido tiene el poder si no puedes moverte?, murmuraba con voz quebrada, resignado a una derrota silente que ningún billete podía borrar. La opulencia lo encadenaba al abandono, un gigante caído en su propia fortaleza de mármol. Fue entonces cuando una figura inesperada perturbó su encierro. Una niña de piel oscura, cabello desordenado y camiseta demasiado grande para su cuerpo, apareció en la puerta con sus manos llenas de pan duro, una flor marchita y un cuaderno roto. La enfermera la expulsó sin contemplaciones, pero ella regresó al día siguiente y al otro, persistente como la verdad que nadie quería escuchar. Ernesto, cansado de su propio silencio, ordenó permitirle entrar. «¿Quién eres?», preguntó desde la silla. «Nayeli», respondió ella, con una calma que parecía atravesar el frío de aquel cuarto. «Te curo por tus obras», dijo sin titubear. Una frase tan absurda que arrancó una risa seca y amarga del hombre. Pero hubo un leve cosquilleo en la piel muerta de Bindumstad, su pierna izquierda, el primero de muchos. Esa noche, Ernesto giraba en su cama sin dolor, pero con una inquietud nueva. ¿Quién era esa niña que desafiaba su escepticismo con simples objetos de la calle? La ramita seca, el trapo húmedo, la tierra en un frasco. «Esto es memoria», le dijo ella al tocarle el tobillo con aquel trapo mojado. La palabra vibraba en el aire denso, como un secreto ancestral, y entonces un pinchazo fugaz cruzó su pie izquierdo, casi olvidado por años. Se quedó en silencio mirando a Nayeli, cuyos ojos guardaban siglos de sabiduría silenciosa. Sin saberlo, algo despertaba en su cuerpo frío, algo más antiguo que la ciencia, más poderoso que la indiferencia. Al día siguiente, Ernesto ordenó: «Déjenla pasar». La enfermera protestó, pero su voz se apagó ante la autoridad de un hombre cansado de los verdaderos milagros. Nayeli entró sin miedo, descalza sobre el mármol, y con gestos sencillos comenzó su ritual. Puso tierra en sus pies y hojas secas en sus piernas. «Mi cuerpo recuerda lo que mi mente olvida», susurró ella. Ernesto sintió, por primera vez en semanas, que algo latía bajo su piel insensible. Aquella niña era la llave que desmontaba sus cárceles, la única que, con su inocencia y porte humilde, osaba tocar el alma del gigante caído. La rutina opresiva empezaba a tambalear. El sol entraba tímido por los ventanales de la mansión cuando Nayeli apareció con una bolsa llena de frutas silvestres y un frasco de aceite marrón. «Hoy traigo lo en que soñé», dijo sin mirar a Ernesto. Se sentó en el suelo junto a él y con manos firmes comenzó a aplicar el aceite en sus pies, mientras cantaba una canción en un idioma antiguo que parecía surgir de la tierra misma. La melodía, cruda y poderosa, atravesaba la habitación como un viento que sacudía las paredes de indiferencia. Ernesto cerró los ojos y por un instante sus recuerdos olvidados danzaron entre notas mudas. La sombra que cargaba era pesada, pero la música parecía abrir un resquicio para la esperanza. Al despertar, sintió un calor inexplicable en su pierna izquierda, un latido leve, casi imperceptible, pero real. El cuerpo que había callado por meses empezaba a responder, y con ello su corazón. «¿Cómo lo haces?», preguntó con voz ronca, mirando a Nayeli como si ella fuera un milagro con patas descalzas.
Ella solo sonrió suavemente y dijo: «Tu cuerpo solo necesitaba recordar que está vivo». Mientras tanto, en la oscuridad de la casa, el eco de aquella frase resonaba como una denuncia silenciosa contra la frialdad que lo había condenado. Ernesto sentía que algo más poderoso que el dolor comenzaba a recorrer sus venas: la voluntad de volver a ser. La silla motorizada chirrió al avanzar lentamente por el pasillo. Ernesto por primera vez sentía que controlaba su destino, aunque fuera a pasos diminutos. Nayeli lo seguía de cerca, sus pies descalzos dejando huellas de vida en el frío piso de mármol. «No es solo el cuerpo, es el alma despertando», le dijo ella mientras colocaba una hoja seca con símbolos ancestrales sobre su regazo. Sus palabras eran un puente entre dos mundos: el de un hombre quebrado por la modernidad y una niña que hablaba con el lenguaje olvidado de la tierra. En ese silencio compartido brotó una alianza inesperada, pero el poder se sintió amenazado. La fría y distante exesposa de Ernesto llamó desde Europa, reclamando que el hombre en la silla era solo un muerto en vida y que debía renunciar a todo. Su hijo, aún más frío, evitaba cualquier comunicación, temeroso de manchar su nombre con la sombra que se expandía. La empresa se agitaba con rumores y amenazas veladas. Pronto, documentos falsificados y acusaciones de locura comenzaron a circular, buscando desacreditar al magnate caído. La batalla no era solo contra su cuerpo, sino contra un sistema dispuesto a borrar la verdad. Pero Nayeli permanecía firme, sosteniendo el cuaderno roto que contenía la memoria que nadie quería enfrentar. En la penumbra de la noche, Ernesto se quedó mirando el cuaderno manchado que Nayeli había dejado sobre su mesa. Cada página, llena de dibujos torpes y palabras infantiles, contenía un mundo invisible para él hasta entonces, un testimonio silencioso de las vidas quebradas por sus propias manos. «¿Cómo pude ser tan ciego?», susurró al vacío, mientras la sombra de la culpa se instalaba en su pecho. Sentía un peso nuevo, no físico, sino interno, un peso que nadie podía quitarle, ni con dinero ni con poder. La lucha que empezaba no solo era por moverse, sino por redimirse. Al amanecer, una llamada inesperada hirió el silencio. Un antiguo abogado de la empresa habló con voz temblorosa. «Nos obligaron a borrar pruebas, a silenciar denuncias. Ahora vuelvo para decir la verdad». Su confesión, grabada y sellada en un archivo digital, explotó en la conciencia de Ernesto como una bomba. No estaba solo. La red secreta de aliados invisibles, aquellos que habían sido cómplices silenciosos, empezaba a desatar la tormenta. En ese instante, la fragilidad del gigante se volvió fortaleza. Nayeli, sentada a su lado, le dio una sonrisa que encendió la esperanza. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino. Ernesto, con la fuerza renovada de quien recupera la voz, reunió a su antiguo consejo directivo. La sala, fría y solemne, se volvió escenario de una confesión brutal. «Firmé sin leer. Autoricé un despojo legal, un silenciamiento de vidas invisibles», dijo él con la voz firme, pero cargada de culpa. El rostro impasible de los ejecutivos se quebró ante la verdad ineludible. Nadie esperaba aquella sinceridad brutal. La justicia no era solo una palabra para Ernesto, era un compromiso. El gigante vencido daba sus primeros pasos hacia la redención. Al salir de aquella reunión, la mirada de Ernesto se encontró con la de Nayeli en el jardín. No necesitaban palabras. Ella le mostró su cuaderno, que ahora brillaba con nuevos símbolos, promesas de reconstrucción y memoria. Construir no es solo levantar paredes, es devolver raíces, dijo ella con voz suave pero llena de certeza. En un mundo roto, sus manos se entrelazaban para sanar heridas que parecían irreparables.
Y así, bajo un cielo que parecía finalmente escucharlos, comenzaba una nueva historia. La de un hombre que aprendía a caminar de nuevo, esta vez por tierra firme, con la verdad como bastón. Las noticias comenzaron a filtrarse, no por los grandes medios, sino por susurros en redes ocultas, mensajes en grupos de abogados y corona de periodistas independientes. La verdad de Ernesto Salvatierra se volvía una sombra imparable. La vieja empresa temblaba ante la exposición de sus crímenes silenciosos. Pero más allá del escándalo, se tejía algo nuevo. Una alianza entre quienes antes fueron invisibles, liderados por Nayeli y el hombre que había decidido aceptar su propia sombra. En un mundo que quería sepultar la justicia, ellos sembraban memoria como arma invencible. Una mañana gris, Nayeli llevó a Ernesto a la vieja tierra, arrasada, Ñucachi. El vehículo avanzaba por caminos de polvo y raíces secas, mientras el silencio del pueblo parecía pesar más que el sol austero. Allí, entre escombros y piedras sueltas, Nayeli abrió su cuaderno y mostraba con manos temblorosas los dibujos de niños, ríos y abuelas que cocinaban bajo árboles milenarios. Este lugar no está muerto, solo espera que alguien lo recuerde, dijo ella. Ernesto apretó las manos, sintiendo por primera vez en años la urgencia de reparar no solo heridas, sino memorias robadas. Al llegar al claro, Ernesto sintió un vacío que cortaba el aire. Las huellas de un pueblo borrado se extendían frente a él. Raíces quebradas, piedras dispersas, silencio inundando cada rincón. Nayeli caminó descalza, deteniéndose frente a una trillada cubierta de madera que crujió al abrir, revelando la cocina subterránea que una vez cobijó risas y calidez. Aquí vivía la abuela, susurró Nayeli, tocando una piedra grande con su nombre grabado. La batalla del pasado se hacía presente. Aquella memoria enterrada clamaba por justicia, por un respiro. El aire olía a tierra mojada y promesas pendientes. Cada día que pasaban en Ñucachi, Ernesto sentía que no solo sus piernas querían moverse, sino su alma sedienta de reparación. Entre fogatas y relatos, los antiguos del pueblo comenzaron a aparecer, sus rostros tallados por el sol y la tristeza, sus voces cargadas de verdades que ningún contrato anulado podía borrar. Nayeli, con su cuaderno y su mirada profunda, conmovía corazones apagados. Esta es la lucha de todos, decía con vehemencia, mientras Ernesto, pequeño gigante, se preparaba para enfrentar un sistema que no quería ceder. La tarde cayó lenta sobre Ñucachi cuando los primeros habitantes comenzaron a reunirse alrededor del fuego que Natalie había encendido. Vienen desde lejos, arrastrando heridas y silencios que pesan como piedras. Ernesto los miraba con el corazón apretado, comprendiendo que esa era la verdadera riqueza que había ignorado. Entre susurros y miradas cómplices, la comunidad se afirmó. Nadie los borraría más. Nayeli, con la voz firme, anunció que construirían juntos una escuela, un lugar donde las historias jamás serían enterradas. En aquel gesto sencillo florecía la resistencia. Pero el enemigo no descansaba. En las oficinas de Salvatierra Energía, ejecutivos nerviosos agitaban papeles y manipulaban contactos en la Fiscalía Rural. Ordenaron abrir un expediente contra Nayeli, acusándola de manipulación emocional y ocupación ilegal. También buscaron desacreditar su nombre, marcándola como una amenaza peligrosa. Sin embargo, lejos de amedrentar a la niña, este ataque reforzó su convicción. La injusticia se había convertido en combustible para su lucha, un fuego que ni la sombra del poder podía apagar. En la madrugada, bajo el manto oscuro del cielo, Nayeli bajó al río con pasos descalzos y el alma pesada por la pesadilla que la despertaba sudando. Un árbol ardía en silencio, gritos atrapados entre sus ramas,
negras. Allí, junto al agua, descubrió una caja flotando entre las piedras. Con esfuerzo la sacó, descubriendo dentro folios húmedos, sellados y olvidados, documentos que probaban las mentiras, el despojo, la destrucción. Esto es lo que nunca quieren que veamos, pensó, mientras la lluvia comenzaba a caer, limpiando la tierra y las penas. Al día siguiente, llevó aquella caja a Ernesto. Él, sentado en su silla, leyó línea tras línea como quien desentierra un pasado enterrado demasiado profundo. Nombres, firmas falsas, acuerdos traicioneros. ¿Quién me dio todo esto?, preguntó con voz ronca. El río, respondió Nayeli con solemnidad. Aquella verdad líquida comenzaba a romper los muros del olvido. Pero más que documentos, era el peso de la conciencia lo que erguía al hombre paralizado. Su lucha ya no era solo personal, era la voz de quienes no podían alzar la suya. En el centro comunal, un grupo de campesinos, madres y abuelos se congregó. Sus rostros marcados por el sol y las tormentas de la vida, pero con una esperanza naciente, Ernesto, con voz firme, tomó la palabra. Yo fui parte de esto, fui ciego y cómplice. Hoy no vengo a pedir perdón con dinero, sino a devolver lo que nunca debí tomar. Mientras mostraba las carpetas con documentos, aquellos nombres, tierras y recuerdos comenzaban a resurgir del olvido. Un silencio solemne envolvió el lugar, como si la misma tierra escuchara por fin su propia verdad. La noticia se filtró rápidamente en los pasillos de la justicia. Esa noche, desde una oficina oscura, se ordenó iniciar una inspección, mientras voces surgían detener aquella avalancha de verdades. Un abogado arrepentido de la empresa rompía el silencio, declarando que fue obligado a borrar pruebas y a callar alertas. La sombra de la corrupción comenzaba a ser iluminada. Nadie podía sostener ya las máscaras. Pero en el pueblo, Nayeli seguía firme, un faro de memoria y resistencia. La tormenta apenas comenzaba. La mañana amaneció cargada de una tensión palpable. Nayeli caminaba por los senderos del pueblo, sus pies desnudos, rozando la tierra húmeda, como si intentara leer cada historia guardada en el suelo. Ernesto avanzaba lentamente en su silla motorizada, sintiendo el peso no solo de su cuerpo, sino del compromiso que había asumido. Las miradas de los habitantes se cruzaban con la suya, llenas de expectativa y cierto temor. El aire parecía vibrar con una energía ancestral, una promesa de cambio que ni el tiempo ni el poder podían detener. Aquella tarde, en la antigua escuela rural, se presentó Gabriel Calderón, el abogado externo que había firmado actas bajo amenazas. Su cara reflejaba el desgaste de años de miedo y silencio. Vengo a declarar, pero no ante la prensa, solo aquí, con ustedes, dijo con voz quebrada. En la vieja biblioteca, entre polvo y ecos, comenzó a narrar la verdad oculta detrás de los documentos falsos, la coerción y las traiciones. Nayeli y Ernesto lo escuchaban en silencio, afilando armas invisibles para una batalla justa, una que buscaba restaurar lo que se había roto. En las oficinas de Salvatierra Global, el informe urgente causaba un caos silencioso. El ejecutivo frotaba la barba inquieto mientras analizaba las fotografías satelitales y los documentos filtrados. El proyecto está en terrenos en litigio y el principal reclamante usa el nombre completo de Ernesto Rojas Salvatierra, explicó con voz sombría. Órdenes urgentes se enviaron para activar la Fiscalía Rural, iniciar investigaciones y preparar una ofensiva legal contra Nayeli, la niña que se había convertido en amenaza. Pero ni la fuerza del dinero ni las amenazas podían detener la verdad que comenzaba a despertar. Mientras tanto, en el pueblo, la angustia y la fuerza se mezclaban. Nayeli, perseguida por sueños inquietantes de árboles ardientes y voces quebradas, recorría el valle con una determinación implacable.
Sus pasos no solo pisaban tierra, sino memoria. La lucha trascendía al cuerpo, era un abrazo a la historia silenciada. Esa noche, bajo un cielo negro, encontró una caja con documentos antiguos, evidencias que podían cambiar el destino de su comunidad. El peso de esos papeles era un legado, un llamado a la justicia que ni el miedo podía silenciar. Ernesto sostuvo la caja entre sus manos, como si fuera un relicario de un tiempo que la memoria quiso borrar. Cada hoja húmeda, cada fotografía amarillenta, narraba el sufrimiento de un pueblo invisible para el poder que él representaba. La culpa se convirtió en la llamarada que atravesaba su cuerpo, una llama que le quemaba la indiferencia y despertaba su conciencia dormida. Esto no es solo un documento, es la verdad que debemos enfrentar, dijo con voz firme, mirando a Nayeli, quien sostenía firme su cuaderno desgastado, la única luz inquebrantable en su lucha común. El pueblo respondió con un murmullo lento pero constante, como un río que se abre paso entre rocas. Los testimonios comenzaron a llegar, cada palabra una piedra colocada en el muro contra el olvido. Mujeres con lágrimas atrapadas, hombres con heridas invisibles y niños que nunca olvidaron la tierra que los vio nacer. Nayeli y Ernesto se convirtieron en el centro de aquella resistencia, sus voces entrelazadas erigiendo una verdad indomable. La sombra del gigante caído se transformaba en escudo protector para aquellos cuya dignidad había sido pisoteada. La noche cayó con un manto de silencio expectante. En la plaza del pueblo, la gente empezó a reunirse, formando un círculo imperfecto pero lleno de sentido. Nayeli, con su cuaderno en mano, narraba las historias que el viento había protegido y que por fin tenían voz. Ernesto, sentado en su silla, escuchaba atento, sintiendo cómo el peso de la verdad se transformaba en un acto liberador. Era un momento que trascendía la justicia. Era la restauración de una memoria amenazada por décadas de olvido y negación. Algo nuevo comenzaba a brotar entre las grietas del pasado, pero el poder opresor no se quedó quieto. Desde los corredores oscuros de las empresas y los despachos se lanzaron ataques mediáticos, intentaron desacreditar a Nayeli, acusándola de manipulación y conspiración. Las amenazas crecían en intensidad, buscando silenciar el grito genuino de la niña que curaba con la palabra y las raíces. Sin embargo, la comunidad se fortalecía con cada embate, unida por la verdad que nadie podía borrar. La batalla de David contra Golias había entrado en su fase más intensa, donde la resiliencia era la única arma invencible. En la sala del juzgado, el ambiente era denso, como si el aire mismo contuviera el peso de décadas de silencio. Ernesto, sentado en su silla de ruedas, miraba fijamente a los ojos de los poderosos que una vez lo habían protegido, ahora sus adversarios. Nayeli estaba a su lado, con su cuaderno y su mirada firme, esa mirada que no pedía permiso y que no temía a nada. El juez comenzó la audiencia y al escuchar las voces que relataban las pruebas irrefutables, sintió que la verdad flotaba en el aire, cortante y clara, lista para romper cualquier muro de mentira. La arma simbólica, un cuaderno roto lleno de dibujos y testimonios, fue presentado en la mesa. Aquí están las raíces de su lucha, señorías. No es un simple papel, es la voz de un pueblo que fue borrado, dijo Nayeli con una fuerza que hizo temblar a todos. Las grabaciones, los testimonios y la confesión inédita del abogado corrupto se entrelazaron para formar un mosaico imborrable. El juez, con frases cortas y directas, dictó que la empresa debía reparar el daño y devolver las tierras. La justicia poética había empezado a encontrar su camino. La noticia de la sentencia corrió como fuego en hierba seca. En el pueblo, los rostros se iluminaron con lágrimas contenidas, mezcla de alivio y triunfo.
Ernesto, con la mirada fija en el horizonte, sintió que no solo había ganado una batalla legal, sino que había recuperado un pedazo de humanidad perdido hace años. Nayeli, a su lado, no sonreía, sino que sostenía la dignidad de todos en sus ojos profundos. La justicia poética había decapitado al gigante con la espada afilada de la verdad y la resistencia. El poder ya no era feudo de los ricos, sino legado de los que luchan. El declive del poder corrupto tuvo repercusiones más allá de las palabras. Ejecutivos volvieron sus rostros hacia el suelo y algunos fueron llamados a responder por sus actos en tribunales. Empresas compinchadas enfrentaron multas históricas y procesos judiciales que sembraron precedentes. Ernesto, por primera vez, sintió que su lucha personal se convertía en un faro para otros abandonados. Nayeli continuaba su labor, ahora reconocida no solo como curandera, sino como guardiana de memoria y justicia. La verdad comenzaba a echar raíces en terrenos que antes solo fueron basurales del olvido. Meses después, en el corazón del pueblo renacido, se inauguró una escuela construida con las manos de quienes habían sufrido y resistido. Ernesto, ahora caminando, lentamente con ayuda, pisaba el suelo con barro fresco, símbolo de su nueva conexión con la tierra que alguna vez destruyó. Nayeli, ya no solo la niña descalza, era ahora la maestra que enseñaba historias ancestrales, remedios y palabras olvidadas. Cada rincón del centro respiraba vida y memoria, un testimonio vivo de que la justicia podía germinar, incluso en tierras castigadas por la indiferencia. El viaje de redención de Ernesto no estaba solo marcado por la recuperación física, sino también por un cambio profundo en su alma. En pequeñas ceremonias, con antiguos cantos y rituales, aceptaba la verdad de su pasado y abrazaba la responsabilidad de reparar. Sus ojos, antes duros y cerrados, ahora brillaban con humildad y amor. Nayeli permanecía a su lado, guiándolo con la paciencia y la sabiduría de quienes entienden que la verdadera sanación nace del respeto y el compromiso. La justicia ya no era un mandato de poder, sino un acto cotidiano y sagrado. La comunidad aprendió a mirarse sin miedo, como familia reconstruida tras siglos de heridas abiertas. Nayeli organizaba círculos donde se contaban cuentos antiguos, canciones y se enseñaban remedios de la tierra, mientras Ernesto escuchaba, sentado en la umbría, dejando que el viento llevara su silencio hacia el infinito. La escuela era más que un edificio, era un refugio de identidades rescatadas, un faro que iluminaba caminos para otros que aún estaban perdidos. La alianza entre la niña que curaba con raíces y el millonario, paralizado, se convirtió en leyenda, un símbolo de que la justicia y la memoria se escriben con paciencia y amor. Pero la historia no terminaba allí. Nuevas voces surgían desde regiones olvidadas, inspiradas por la valentía de Ernesto y Nayeli. Pequeños movimientos se alzaban contra injusticias similares, con niños y adultos en pie, reclamando sus derechos y su historia. La Casa de Barro y Fuego en Ñucachi se convirtió en epicentro de esta red de resistencia, un santuario donde se tejían esperanzas y planes para un futuro más justo. Cada semilla plantada simbolizaba un acto de rebeldía, una promesa viva de que ningún poder puede silenciar a quienes deciden luchar por verdad y dignidad. En una ceremonia sencilla, bajo el árbol que una vez fue testigo de tantas despedidas, Ernesto y Nayeli encendieron una pequeña fogata. No era solo un fuego ancestral, sino un símbolo de promesas renovadas, de hundir raíces en la tierra que tanto había sufrido. La comunidad los rodeaba, escuchando, en silencio, sabiendo que la verdadera justicia no se dicta en tribunales, sino en la memoria viva
de quienes conservan la verdad. Ernesto, con los pies llenos de barro, sonreía. No era el hombre que un día perdió todo, sino el que había encontrado el valor para comenzar de nuevo. La historia de Nayeli y Ernesto trascendió las fronteras del pueblo olvidado, llegando a oídos de quienes creían que la justicia era imposible contra gigantes. Pero esta lucha demostró que la verdad, cuando es abrazada con coraje y humildad, puede derribar muros y sanar heridas profundas. Te pido por favor comentar tus impresiones y opiniones en los comentarios. Me sentiría muy feliz si me dejaras un like y compartieras esta historia para que más personas sepan que, aunque el camino sea difícil, la justicia siempre tiene raíces profundas que esperan ser encontradas.